Ingresamos así al bloque formativo en nuestro ciclo sobre la aflicción y la ansiedad. Y en el último programa hemos puesto la mirada sobre la relación que hay entre las conductas evasivas y la ansiedad. También en el programa anterior al previo. Creo que siempre hay factores subyacentes a todos los hábitos evasivos, porque una persona no tiene el temple para enfrentar una situación. Así como en el último retiro yo les había hablado de la posibilidad de revisar dos verbos. Hoy los mencioné hace un rato, el verbo afrontar y el verbo arremeter contra. En el último retiro espiritual, sobre el sentido de la cruz y nuestros desafíos, hice mucho hincapié en esto, porque si uno realmente toma conciencia de que somos seres en tránsito, en lugar de complejizar, vamos a simplificar. Y cuando uno simplifica, hay desafíos que dependen mucho de cómo uno los enfoque en la vida. Las personas que tienen tendencias evasivas en sus conductas, siempre que hable otro, siempre que diga otro, siempre que otro dé la cara por uno, en general son personas que, como dije recién, tienen a la base otros factores que subyacen y hay que descubrir qué es lo que lleva a que uno pueda tener esa conducta evasiva. Porque al momento de afrontar o arremeter contra un desafío, uno puede perder la batalla con facilidad, ¿no? En el sentido de que si uno no es estratega, las batallas de la vida se pierden fácilmente. La estrategia, como dijimos muy a menudo, está muy vinculada a consejos que nos dan los libros sapienciales de la Biblia. A veces se entiende la estrategia en un mal sentido, pero en el sentido original y propio, la estrategia es una habilidad que tiene la inteligencia para ordenar y también para encauzar las cosas. Entonces uno a veces dice, si depende de uno, afrontar o arremeter contra, depende de la neurosis que en ese momento se esté apoderando de nuestro aparato psíquico, seguramente el verbo será afrontar y se vivirá conforme a lo que implica el verbo, o el verbo podrá ser arremeter contra y se puede generar una neurosis noógena mucho más superior. ¿A qué llamamos neurosis noógena? La palabra noógena proviene de nous, N-O-U-S, una palabra muy usada en teología espiritual que después también la ciencia psicológica la integró a sus términos. En realidad, originalmente el nous es la capacidad de trascendencia o lo que llamamos espíritu en letras minúsculas, ¿no? Como siempre. Entonces uno a veces, eso en teología espiritual, pero en el sentido semántico, o sea, si uno acude a la polisemía del lenguaje y quiere emplear distintos sentidos que tiene una palabra según los contextos, nos encontramos con este término de la neurosis noógena, que es esa neurosis, ese trastorno del sistema nervioso que afecta sobre todo la capacidad decisiva de una persona. Y afectar la capacidad decisiva quiere decir afectar la voluntad, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque la voluntad es una de las herramientas con que Dios más quiso favorecer a los hombres, el entendimiento y la voluntad. Por ejemplo, la voluntad, en cuestiones de los olvidos, puede hacer que uno olvide. Si uno dice, ¿cuál es la función de la memoria? Bueno, la función de la memoria es evocar. Evocar, ¿qué quiere decir? Recordar. Entonces uno recuerda, si la memoria está bien, uno siempre recuerda lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, lo difícil, lo fácil, lo simple, lo complejo. Sin embargo, cuando uno hace
intervenir a la voluntad en la memoria, uno puede declarar inexistente a una persona que pudo haberte dañado o también una situación que a vos te hizo mucho mal. Es muy importante la intervención de la voluntad. Fíjense lo que es. Hace poco lo decía en la conferencia de religiosos y religiosas CONFAR, dando un encuentro a religiosas y religiosos, decía cómo muchas veces podemos ordenar, esto en función de lo que estaba dando partes del pasado, haciendo intervenir a la voluntad. La voluntad es una facultad, es altamente poderosa, mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, llevado este tema a lo que estamos viendo de conductas evasivas en relación a la ansiedad, uno puede ser una persona que tiene adormecida la voluntad. Entonces, siempre otros hacen por nosotros. Y llega un momento en que uno, inadvertidamente, ha generado una isla y uno no hace nada. Unos hablan, otros deciden, otros actúan y ejecutan cosas y uno se va quedando como en una isla solo. Por eso es importante que lo de uno lo conozca. Que lo de uno lo sepa. Que lo de uno lo acompañe. Que lo de uno lo espigue, o sea, se adentre en esa realidad y conozca, sea cual fuera. Entonces vamos a evitar mucho las conductas evasivas. Todas las conductas evasivas que una persona lleva a cabo con la esperanza de minimizar sus molestias, evadiendo la ansiedad que le genera cada situación, bueno, son conductas que hay que tenerlas siempre presente. O sea, tratar de chequear en la vida si a lo mejor uno está ansioso porque se está evadiendo de afrontar situaciones, de simplificar, menos complejizar, ¿no es cierto? Siempre, tengo que simplificar, ¿cómo hago para simplificar esto? Es decir, una y otra vez sale a luz esta gran enseñanza de este padre del siglo II, San Ireneo. Lo que no es asumido no es redimido. ¿Qué quiere decir? Lo que uno no asume, o sea, en lo que no tomamos, aquello de lo que no tomamos conciencia, no es redimido. Redimir es un verbo que proviene del sustantivo redención. Redención en griego se dice apolútrosis. Apolútrosis es justamente eso. Es una capacidad de liberación. Entonces, si yo no asumo, no libero. Tengo que ver para sanar. Por eso el primer paso siempre es ver. Ver no es cosa mala. A veces la gente ve y medio se agarra la cabeza. Por ejemplo, ¿qué dije? ¿Cómo dije eso de tal persona? ¿Cómo conté tal cosa? Puntos suspensivos. Pero ver es algo bueno. Aunque duela, es algo bueno. Porque el que no ve no puede sanar. Solamente sana integralmente su interior, toda su vida, desde el momento en que ve. Observemos cómo los estudios de psicología universales aducen que el primer o el más común de los mecanismos que tiene el psiquismo inconsciente se llama negación, porque lo primero que hace una persona antes de pensar y después responder es decir no. Vos hiciste tal cosa, no, yo no, en realidad, vos dijiste tal cosa, no, yo dije sí, pero en realidad no quería decir, camuflan, o sea, no dicen, sí, yo lo dije, discúlpame, mi intención no era esa, pero se me escapó tal cosa. Poquitísima gente dice eso. Todos tratan de darle vuelta a algo para no asumir la responsabilidad. Eso le genera ansiedad. En cambio, la gente que es limpia, cuando tiene que pensar, no contesta. Contesta cuando debe contestar. A veces es inmediatamente o a veces es mediatamente, después de una reflexión, porque uno tampoco está llamado a responder como un niño inmediatamente todo lo que se pregunta. Hay cosas que hay que elaborarlas, incluso para nosotros mismos, y después sacarlas al exterior en caso de que se tengan que sacar. Pero primero uno tiene que tener el encuentro con su propia vida, con su propia interioridad. Por eso digo, la conducta evasiva siempre incrementa la ansiedad.
Recuerdan que muchas veces, acudiendo un poco a algunas cosas que he aprendido de Lacan, los lacanistas siempre dicen, a la luz de su formador, que uno está en un constante proceso de integración. Es cierto, yo tomo estas frases que son muy aleccionadoras, porque la vida es así, la vida es un proceso de integración. Si uno no integra, no crece. Si uno no integra que está ansioso, no va a salir de la ansiedad. Si uno no integra que es una persona muy neurótica, tampoco va a salir de la neurosis. Si uno no integra que es una persona insegura, no va a salir de la inseguridad. Y así podríamos encabalgar un montón de otros ejemplos. Hoy, para nosotros, ¿qué nos sirve? Nos sirve que debemos asumir que todos somos seres en proceso, lo que pastoralmente llamamos peregrinos. Y nuestra vida es un caminar constante, como lo marca la historia de salvación, dos características fundamentales: ascendente y progresivo, provocado por Dios para la integración. Si uno en la vida no hace un camino ascendente y progresivo en cuanto a la capacidad de madurar, de crecer, está yendo como en contra del plan de Dios. Cuando uno no puede subir, tiene que esperar, como dice Santa Teresa de Jesús, mejores tiempos. Ya vendrán mejores tiempos, pero tampoco dormirse en los mejores tiempos, porque somos seres que estamos unos años en la tierra, es decir, no vivimos per seculum seculorum, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la temporalidad manejamos dos categorías. ¿Cuáles son? Espacio y tiempo. Entonces, todos nuestros proyectos deben ser hechos en categorías de espacio y de tiempo. Cuando uno estudia, tiene un espacio y un tiempo. Algo no dura indefinidamente. Cuando hacemos el programa, tenemos el espacio, los domingos, de 21 a 24, y hay un tiempo, espacio y tiempo. ¿Ven? Todo lo que hacemos en la vida tiene que estar respondiendo y, agrego, honorificando nuestra temporalidad. Es decir, hacer todo en espacio y tiempo. Hoy quiero ir a todos lados, no puedo. Entonces uno dice, hoy voy al supermercado, mañana pago lo que tengo que pagar, luego voy a visitar a un enfermo. Es decir, uno se va ordenando, va integrando. Entonces, qué bueno es eso, ¿no? En este sentido, y con esto voy terminando el bloque, sostengo que somos seres en proceso de integración. ¿Y qué debemos integrar? Bueno, básicamente escalar nuestras propias montañas. Cada uno tiene sus montañas para escalar. Escalémoslas con prudencia. Ustedes saben que los alpinistas, tomo esta figura de montañas, de alpinistas, a medida que van escalando, se van deshaciendo de cosas. Hay que alivianar el peso de la vida. Y cuando uno va creciendo, va madurando, también tiene que ser estratega y saber qué es lo que va y lo que no va, lo que quiere y lo que no quiere, lo que le pesa y lo que no debe pesarle, para poder seguir caminando y llegar a la cima, que es el encuentro definitivo con Dios, ligeros de equipaje. En la vida es así. Otra vez saco a luz, si el grano de trigo no cae y muere, no da frutos, ¿no? Entonces digo, no hacer de todo una cosa exagerada, no hacer de todo como lo último que va a explotar en mi vida y que eso te deja por el piso. No ir a los extremos, porque como dice la Escritura, un abismo llama al otro abismo. Entonces, la exageradísima alegría va a llamar a una exagerada tristeza. La exageradísima angustia va a tener que ver también con un estado de desazón. Es decir, siempre tenemos que analizar una cosa y la otra, un espacio y el otro. Son cosas fundamentales para la vida de uno como ser humano. De este modo, entonces, yo creo que si uno está en esta tónica, en esta búsqueda de simplificar en la vida para poder crecer, y que eso es una estrategia, vamos a poder avanzar por el camino de la vida.
Entonces, esto creo que es fundamental para todos nosotros, avanzar. El camino es ascendente y progresivo. Así lo marcó Dios en la historia. Imitemos ese camino también. De esta manera, entonces, escalar nuestras propias montañas y luchemos por un destino que solo a nosotros pertenece. Esto es, empezar a eternizar el presente, vivirlo siempre en función del futuro e incluyendo la vida eterna. Quisiera decirte, mi amado, toda la verdad. Quiero abrir ampliamente mi pecho con sinceridad. Confesarte que yo en el pasado no fui lo que debí ser. En pecado me tuve engañada y no supe qué hacer. Que las cosas que tanto anhelaba llenaban mi alma de un falso placer, y mi vida angustiada seguía arrastrada en un mundo cruel, donde nadie podía comprenderme ni darme la paz que yo tanto busqué. Pero llegué a tus pies y mi vida cambió. Hoy quisiera decirte, mi amada, toda la verdad. Tu pasado ha sido borrado, no lo pienses más. Para mí siempre has sido un tesoro y siempre lo serás. En mis manos te llevo grabada por la eternidad. Reservada está tu corona y ya preparada la corte nupcial. Y ya el día se acerca cuando de la mano te lleve al altar. Y verás cuando llegue ese día que ha valido la pena saber esperar. Ese día sabrás toda la verdad, toda la verdad. Eso, cántalo, Bobby. Ay, amado mío, estuve pensando que fue tanta mi agonía mientras te estuve buscando. Yo busqué donde apacienta por las viñas de mi amado, y fue tanta mi agonía al no encontrarme a su lado. Ay, amado mío, estuve pensando que fue tanta mi agonía mientras te estuve buscando. Búscame donde tú sabes que yo habito noche y día. Siempre te estuve esperando.